Y vamos a terminar en la carne, porque va a haber carnitas, ¿verdad? Vamos a ponernos en las manos del Señor, hermanos, para compartir de esta palabra. Y he pedido esta semana que la palabra no sea de Paco Reséndiz, no sea mía, no sea humana, sino sea un mensaje del Señor. Amén. Bueno, pues Efesios 1:17 es una cita que a mí me impacta mucho. Cuando la descubrí, vi que encontré una pepita de oro y inmediatamente empecé a compartirla. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos saben que necesitamos que Dios nos revele para escudriñar su palabra? Y dice ahí: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Nuestro entendimiento tendrá ojos espirituales? Claro que sí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos. Padre, en esta noche, Padre, me quiero poner en tus manos, Señor, que sea palabra tuya lo que has puesto en estos días, en estas horas, Señor. He escudriñado tu palabra y tú has afinado este mensaje a la iglesia. Espíritu de Dios, habla a la iglesia. Arregla, Señor, lo que tú tengas que arreglar. Señor, que no le abramos la puerta al demonio para que podamos cumplir tu obra, Señor. Porque nosotros somos responsables. Si el demonio entra en nuestra vida, nosotros somos responsables, porque dice la palabra que no le demos lugar al diablo. En esta noche queremos bendecirte y alabarte, Señor. Que sea tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que se mueva con poder y con gloria en este lugar. Amén. Bueno, hermanos, hoy quiero hablarles acerca de la ley del Espíritu en Cristo Jesús. La ley del Espíritu en Cristo Jesús. ¿Sabe usted que hay dos leyes espirituales en las cuales estamos regidos? Que es la ley del Espíritu en Cristo Jesús y la ley de la carne. Hay dos leyes, ¿sí? Estas dos leyes están luchando entre sí y va a predominar la que usted más alimente. Si usted se va por la carne, si usted hace las obras de la carne, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, lascivia, celos, iras, contiendas, disensiones y cosas semejantes a estas, ¿verdad? Pero si usted se va por el Espíritu, ¿cuáles son? Amor, ¿cuál es el otro? Gozo, ¿qué más? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, bondad. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjese usted, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la muerte y me ha librado del pecado. En el Antiguo Testamento, hermanos, conforme a la ley de Moisés, ¿sí? Era imposible cumplir todas las leyes y decretos, ¿sí o no? Era imposible, no porque la ley fuera mala, hermano, porque la ley fue dada por Dios, sino fue mala porque queríamos cumplirla en nuestra mente, en nuestras fuerzas, y queríamos cumplirla así. Y es imposible cumplir la ley de Dios en la mente y en nuestras fuerzas. Necesitábamos el poder de Dios para comprender la esencia de la ley y poderla cumplir. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, dice la palabra que no es con espada ni es con ejército, ¿sí?, como vamos a librar la batalla, sino con el poder de su Espíritu. Amén. Zacarías 4:6. Era prácticamente imposible y andábamos en muerte espiritual, ¿sí o no? Independientemente de dónde sea usted, en qué religión haya estado, militado, con mucho respeto le digo que andábamos en muerte espiritual, ¿verdad?
Porque estábamos cumpliendo decretos, normas, leyes, pero finalmente estábamos en la muerte. La ley o el Antiguo Testamento decíamos que no era mala, sino que era la sombra de lo que había de venir, ¿sí o no? Era un ensayo de lo que había de venir. La ley era la preparación para la venida del Mesías. La ley precisamente apuntaba a Cristo Jesús. Era la finalidad de la ley. Cristo Jesús era la finalidad de la ley. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿sí? Cristo Jesús es el resplandor, fíjese usted, es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando yo vi, dije, ¡puf! Se me abrió esta mente espiritual. Dije, Cristo Jesús es el resplandor de Dios. Cristo Jesús es el resplandor, es el halo celestial. Cristo Jesús es la esencia de Dios, hermanos. Cristo Jesús es el ADN de Dios. Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús. Felipe le preguntaba, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le decía, Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Nuestros jueces, nuestros reyes, nuestros profetas, todos los padres de la fe, desearían ver a Cristo Jesús en vida. Desearían escuchar una sola palabra de Cristo Jesús. Pero no tuvieron el privilegio, hermano, que usted tiene en este momento. Ellos no tuvieron ese privilegio. Ellos podían tener la seguridad que iba a venir, que iba a liberar, que iba a libertar, pero no tenían ese privilegio. Y usted tiene ese privilegio, hermano, que conoce a Cristo Jesús. Usted y yo tenemos el privilegio de que nos develó el misterio. Nos fuimos develados el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo Jesús vino en cuerpo y alma, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y que me ama. El propósito de Cristo era mostrarnos al Padre, porque creíamos que el Padre era un hombre duro, recio, castigador, pero Él mostró al verdadero Padre, un Padre de amor. Dice el Evangelio que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién de nosotros puede dar a su Hijo? Él, en su infinito amor, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el Antiguo Testamento había leyes, habían decretos, pero no había vida. Aún en tu religión que hayas profesado, cualquiera que sea, anduvimos en nuestra mente y en nuestras fuerzas, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros deseos de la carne. Andábamos en la ley de la mente, no en la ley del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué andábamos en la muerte? Porque andábamos en pecado y el pecado produce muerte. El que comete pecado se acarrea muerte, hermano. No había en qué creer o en quién creer. Ahora dice la palabra, la fe no debe estar fundada en la sabiduría del hombre. La fe no debe estar fundada en la sabiduría del hombre, hermanos. Debe estar fundada en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Dice la palabra, porque el evangelio de Dios es poder de salvación para aquel que cree, ¿sí? Al judío primeramente y al griego también.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la salvación no es exclusiva, ¿sí?, de un pueblo. Cuando dice al judío y al griego también, quiere decir a todos aquellos que acepten a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Amén, aleluya. Y usted le creyó, yo le creí, somos salvos y esperamos la venida gloriosa de Cristo Jesús. Aleluya. Todo aquel, si tú crees que Cristo Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, di un fuerte amén. Amén. Nuevamente, si tú crees que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, di un fuerte amén. Amén. Hasta la piel se me enchina, hermano, porque estoy degustando la palabra de Dios y sabes que estoy, quiero más, dame más, dame más, dame más. En la biblioteca personal, hermano, cuando yo era niño, hace más de 50 años, mi fe estaba fundada en rezos, en novenas y en repeticiones sin sentido. ¿Alguien se identifica conmigo? Estábamos fundados en eso. Cuando mi abuelito Estanislao Sánchez, oriundo de Zapote de Covarrubias, lo recuerdo como un hombre gordo, con olor a sudor. Un hombre con sombrero de palma, machete en mano, maldiciente como él solo. Cuando llegó la muerte de don Tanilo, de don Estanislao, él estaba tendido en una cruz de cal, hermanos, un par de limones y unas veladoras con figura de santo. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Alguien le acuerda que su abuelito, su papá fue así? Mi abuelo fue así también, hermanos. Un hombre recio para cortar leña del cerro, pero un hombre recio también en la tomadera. Lo traíamos tirado donde fuera. Él se quedaba tirado de tanto emborracharse. Mi tía refugio lo traía en la carretilla, ahí lo echaban. Y yo chiquillo, de unos 5 años, me traía el sombrero de mi abuelo, diciendo, yo soy como mi abuelo. Y si mi abuelo era maldiciente, pues yo era más maldiciente que él. Y cuando yo decía una maldición, la gente se reía. Me decía, mira, qué chiquillo, ya hice maldiciones. Y yo decía más maldiciones para que me aceptaran más. ¿Sí o no? Mala educación, hermano. Mala educación, porque ese niño ya empezaba a ser maldiciente. Porque no tenía quien lo educara. Cuando él murió, mandaron llamar de Mesa de Aguirre, que es un ranchito. ¿Alguien conoce por allá? San José de Mendoza, por esta Mesa de Aguirre y todo esto. Pues mandaron llamar a los cantores de la vela perpetua. Y cantaban algo como esto que nunca se me va a olvidar. Decían, todos los días pensarás en las semanas del año que te han de llamar a juicio cuando estés más descuidado. Dime, pecador, ¿qué harás al toque de este clarín que te han de llamar a juicio cuando estés más descuidado? Eran los cantores, hermano, de la vela perpetua. Era un olor a muerte, hermano, era un olor a alcohol. Y ahí estaban. El quinqué, ¿alguien conoce el quinqué? ¿Qué era un quinqué? Apenas alumbraba. Y ahí estaban los cantores. Y ahí estaba mi abuelo, porque no teníamos para una caja. Estábamos pidiendo cooperación. Bueno, yo estaba atento a lo que pasaba, pero todo esto estaba en mi espíritu. No estoy criticando ninguna religión, hermano, estoy hablando de mi experiencia personal como niño rural. Bueno, después de esto, por si fuera poco, mi abuela Chole, mi abuela Soledad, decía que a los 3 días que alguien muriera, verá a la Virgen sentada en su cabecera.
Y doña Elenita Sánchez, mi madrecita, una viejecita que terminó sus días consumida en una silla de ruedas, decía cuando lavaba su ropita: de esos 3 clavos que tienes, préstame uno. Lloren niños, canten gallos. Pero mi madrecita, quien no tuvo la oportunidad de ir a la escuela jamás, lo decía al revés: lloren gallos, canten niños. Y le decía: mamá, no es así, cállese, lloren niños, canten gallos. Y yo estaba siendo instruido en eso. Aún le ponía un chicle a una novena para que mi papá no anduviera de más. ¿Alguien sabe qué es andar de más? Le ponían un chicle ahí a una novenita para que José Norberto venga rendido a mis pies. Y poníamos la veladora abajo de la cama, pero error, lo hacíamos con la veladora prendida y se nos quemó el colchón. Yo, siendo niño, acompañaba a todos y a cada uno de los servicios litúrgicos que había en ese entonces. Andábamos, hermano, en la religión. Y como digo y reitero, no estoy criticando ninguna religión. Te estoy hablando de mi experiencia personal. Bueno, pues la palabra dice que no vas a salvarte con un chicle que se le pongas a un santo. Que no es un rezo repetitivo a un muerto. Que no es participar en largas caminatas, ni en ningún movimiento familiar, ni encerronas, ni cargar nopales sobre tus espaldas. Dice la palabra: arrepentimiento quiero y no sacrificio. Arrepentimiento quiero y no sacrificio. El cumplimiento de la ley del Espíritu, hermano, es el amor. El cumplimiento de la ley en Cristo Jesús es el amor. ¿Sí? En otro tiempo andábamos conforme a nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Levanta la mano, ¿quién andaba en la corriente de este mundo? Todos andamos en la corriente de este mundo, hermanos, ahí, siguiendo al príncipe de potestad del aire, que ahora está en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire, hermanos? Satanás, el diablo, Lucifer. Ahí andábamos todos. Nos creíamos libres, nos creíamos que podíamos ir y hacer lo que nos pegara la gana, pero realmente hacíamos pecado y éramos esclavos, porque el que sirve al pecado es esclavo del pecado. Estábamos esclavizados al pecado. Decíamos que andábamos buscando a Dios. Realmente Dios nunca se ha perdido. Nosotros somos los que andábamos perdidos. Mi familia decía un dicho muy famoso: este niño no saca un perro de una milpa. ¿Quién ha escuchado así? Este niño no saca un perro de una milpa, decían. Pero, ¿sabes qué? Nosotros, andando en el pecado, no queríamos renunciar al viejo hombre. No queríamos. No queríamos renunciar al viejo hombre y nos revolcábamos en el pecado. Pero Dios, rico en misericordia, hermano, nos dio una vida juntamente con Cristo Jesús. Amén. El Padre Eterno nos hizo sentar en los lugares celestes de Cristo Jesús. Efesios 2:6. Por la fe en Cristo Jesús, ya no más sacrificios, hermano, ya no más pies ampollados hasta cruzar el cerro y llegar a un templo. ¿Sí sabe a qué me refiero, verdad? Ya no más marchas de movimientos familiares, que tiene más que movimiento que de familiar. Por gracia, dice la palabra, eres salvo por gracia, hermano, y esto no es un don de ti, es un don de Dios, no por obras, hermano, para que nadie no por obras. Que tenemos aflicciones, que tenemos pruebas en Cristo Jesús. ¿Quién tiene pruebas en Cristo Jesús? Pruebas muy fuertes en Cristo Jesús.
Claro que tenemos pruebas, aflicciones y luchas contra la carne, que pasamos por desiertos, que perdemos seres queridos, que perdemos muchas cosas y lloramos, pero ahora tenemos esperanza en Cristo Jesús. Que somos humillados, que nos dicen aleluyas, que somos perseguidos y que a otros en otros países los matan, hermano. Que hemos sido considerados como escoria del mundo, ¿sí o no? Dice la palabra eso, ¿verdad? Hemos sido para ellos como escoria de este mundo. Pero dice la palabra, fíjese usted, que si las aflicciones, ¿sí? Las aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones que estás pasando no son nada en comparación con la gloria que te espera, hermano. La gloria y el reino de Dios, la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién le da un aplauso por eso? Porque tienes tú un galardón grande. Y dice la palabra, y los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Y esto no quiere decir, hermano, que Dios solamente selecciona a unos y otros no, sino todo aquel que oye la voz de Dios y que abre el corazón, ¿sí? Todo aquel que abre su corazón, he aquí Él está a la puerta y llama. Si alguno abre su corazón, tu tía, tu abuelo, tu abuelita, tu hijo, tu sobrino, tu compadre, todo aquel que abra la puerta de su corazón, Él entrará a su corazón, cenará con Él y Él con él. He aquí yo estoy a la puerta, dice, si alguno abre la puerta de su corazón, cenaré con Él y Él conmigo. Tendremos una comunión con Él, pero esto solo será posible a través de la ley de vida, a través de la ley del Espíritu Santo que es en Cristo Jesús. El médico evangelista Lucas escribe en su evangelio, Lucas 18, verso 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para recibir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Yo he conocido hermanos que dicen, yo soy muy bueno, yo soy justo. Mentira, este es un principio. No hay nadie bueno, solamente Dios. Solamente Dios es bueno. Y le dijo Jesucristo, los mandamientos sabes, no adulterarás. ¿Y por qué dice no adulterarás? Porque el que comete adulterio, hermano, es acarreador de la muerte. ¿Sí? El que comete adulterio, hermano, está pecando contra su propio cuerpo. Está destruyendo su propio cuerpo, y el cuerpo es la habitación de el Señor. Y dice la palabra que el que destruye el templo del Señor, Dios le va a destruir a él. El que fuma, el que se droga, todo aquel que esté destruyendo el cuerpo de Dios, Dios le va a destruir a él. Porque tenemos una responsabilidad, hermano, de cuidar este cuerpo, de sustentarlo, de alimentarlo. A mí no me gusta eso de que sin fe, sin coca la fe es poca. No me gusta. Porque ¿sabes qué? La coca es muy nociva. Todo de refresco es nocivo. Yo no digo que no tomes, toma, pero no coca tras coca, tras coca, tras coca. ¿Sabes que la coca la meten a los baños para limpiarla? Y sirve también para limpiar los rines de los carros y las bicicletas. Cuida tu cuerpo, hermano. No te pertenece. Eres administrador de tu cuerpo. Hermano, tenemos una gran responsabilidad. Y Jesucristo le dijo, no adulterarás, no tomarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Señor, todo esto que me dices desde mi juventud, lo he cumplido.
Entonces, si él había cumplido todos estos preceptos y mandatos, ¿por qué iba Cristo Jesús? ¿Por qué iba? Yo te voy a decir por qué iba. Iba porque se sentía, a pesar de haber cumplido las leyes y decretos, se sentía solo, se sentía vacío, se sentía muerto en vida. Y esto nos enseña que la religión no te salva. Cumpliendo los preceptos no te salva, hermano. Ninguna religión te salva, hermano, ninguna, sea la que sea. Solo Cristo salva, hermano. Vamos a dar un aplauso a Dios. Solamente Cristo salva. Ninguna religión, solamente Cristo salva. Cristo te ha salvado, hermano. Cristo Jesús le dijo: ok, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en los cielos, y tendrás tesoros en los cielos. Ven y sígueme. En otras palabras le dijo: para encontrar la vida eterna tienes que renunciar a tus ídolos. Y él, de la riqueza, hermano, hizo un ídolo. Toda aquella cosa que ocupe el primer lugar en tu corazón antes que Dios es un ídolo. El trabajo, la familia, tu deporte, la televisión, todo aquello que ocupe el primer lugar en tu vida que no sea Dios es un ídolo, hermano. Y este hombre no quería renunciar a las riquezas. No quería renunciar a las riquezas, hermano. No digo que el dinero es malo, de ninguna manera, no nos interpretes. El dinero es necesario, pero no debe ocupar el primer lugar en tu corazón. A veces decimos: ay, pues no cerré la tienda porque se me enfrían los quesos y no pude surtir. ¿Qué puso en primer lugar ahí, hermano? Su economía, su tienda. Por eso no viene a los servicios. Por eso vemos a veces bancas vacías. Ay, me llegó una visita, hermano, y no pude ir. ¿Qué puso en primer lugar? La visita. ¿Qué amas más, hermano? Este hombre puso en primer lugar las riquezas. Dice la palabra que si tú niegas a Dios, Dios te va a negar. No quieras seguir a los ídolos y seguir a Dios. No se puede. Dice la palabra que no puedes sentarte a la mesa del Señor y sentarte a la mesa ¿de qué? De los demonios. No puedes sentarte a la mesa del Señor y sentarte a la mesa de los demonios, hermano. No puedes beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Sí o no? Eso lo dice aquí la palabra, hermano. Entonces este se puso muy triste porque era muy rico. Hermano, lo que ahora dejes, hermano, tú lo vas a recibir con ganancia, dice la palabra. Dejaste hijos, dejaste familia, lo vas a recibir al doble. Todo lo que dejes, Dios viene pronto, dice la palabra. Dios viene pronto y su recompensa viene consigo. Yo ya fui pagado, hermano. A mí ya me pagaron. Empezando con que fueron perdonados mis pecados. Porque me compartió de su Espíritu Santo. Porque mi nombre, al igual que el tuyo, están inscritos en el libro de la vida. Amén. Y ahora, ¿cómo puedo tener la seguridad de que Cristo me ama? De que el Padre fue incorporado por adopción a su familia. Porque tu espíritu tiene una comunión con el Espíritu de Dios. Y tú puedes clamar: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre.
Abba Padre, te bendigo, Señor. Hoy puedo cantar, hoy puedo danzar, porque tengo paz en mi corazón, porque tengo alegría en mi corazón, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Mi nombre está escrito y tu nombre está escrito en el libro de la vida, hermano. Amén, aleluya. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Decía mi abuela de rancho, ya no somos antenados, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora hemos edificado nuestra vida, hermano. Hemos edificado poniendo un fundamento de nuestra vida. ¿Cuál es ese fundamento, hermano? Cristo Jesús es nuestro fundamento. No la riqueza, no la familia, no las visitas, que seguramente vinieron visitas a los que iban a venir aquí. ¡Ay, me llegó visita! No, hemos puesto el fundamento de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue la roca que desecharon los edificadores, pero es el fundamento de mi nueva vida en Cristo Jesús, hermano. Es mi nueva vida en Cristo. Dale un aplauso al Señor. No al periodista Paco Reséndiz, a él no, sino al mensaje que te está compartiendo. Al mensaje que te está compartiendo el Espíritu de Dios. La piedra del ángulo es Cristo Jesús. La piedra del ángulo es Cristo Jesús. La piedra de tu éxito es Cristo Jesús. La piedra de tu paz es Cristo Jesús. La piedra de tu paz, de tu felicidad, de tu realización es Cristo Jesús. Este edificio va creciendo poco a poco, creciendo poco a poco, creciendo poco a poco, porque dice la palabra que estemos persuadidos en esto. Que el que comenzó en ti la buena obra, ¿la va a qué? La va a terminar. Hasta la estatura del varón perfecto, hasta la estatura del varón perfecto, hasta la estatura del varón perfecto. Lo que comenzó en ti, lo va a terminar. No importa a qué edad conociste a Dios, no importa de qué manera, lo importante es que lo estás conociendo y que este andamiaje celestial se va fortaleciendo y va creciendo y vas comprendiendo, y el Espíritu de Dios te está ministrando, porque el Espíritu de Dios a tu espíritu, por comunión divina, tú estás diciendo: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Eres hijo de Dios, eres pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermano. Eres precioso ante los ojos de Dios. Cristo Jesús es la verdad. Estábamos prisioneros, pero ¿quién nos vino a libertar? Cristo Jesús. Si el Hijo los libertare, ¿qué dice? A ver otra vez, si el Hijo los libertare. Otra vez, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y hay aquí unas personas y afuera que vienen a la iglesia pero no son libres. Están muertos en vida, aunque domingo con domingo vengan, aunque desempeñen el ministerio que desempeñen, están muertos porque no se han dejado transformar. Puedes venir a la iglesia pero no ser salvo. Puedes orar pero no ser salvo. Debes conocer a Cristo Jesús. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Tienes que conocer a Cristo Jesús y dejarte moldear y dejarte pisotear por Cristo Jesús, dejarte mayugar como las uvas. ¿Has visto cómo se mayugan las uvas? ¿Cómo se mayugan las uvas? ¿Cómo se mayugan las uvas? Pero tú no quieres y te sales igual, Estás jugando a la iglesia nada más, estás perdiendo tiempo. Porque no estás en el mundo, ni estás en Dios. Por cuanto no eres frío, ni eres caliente, por cuanto eres tibio,
te vomitaré de mi boca. Cristo Jesús es nuestro libertador. Y Cristo Jesús es la verdad. Y Cristo Jesús es el camino. Es el camino, hermano. Cristo Jesús no es un camino, es el camino. El camino. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo no necesito ir a las marchas. No necesito ir y pasar cerros. No necesito. Yo tengo mi Salvador, Cristo Jesús. Estamos solamente para llegar al Padre, ir con Cristo Jesús. Estábamos muertos, sí, pero ahora no moriremos más, hermano. Porque si el Espíritu de Dios levantó a aquel que fue muerto, Cristo Jesús, se lo levantó de los muertos y lo elevó y lo sentó a la diestra del Padre, ese mismo Espíritu de poder te levantará a ti si estás en Cristo Jesús. Te levantará a ti en Cristo Jesús. Y estarás en un lugar donde no hay más muerte ni llanto. Un lugar de oro, un lugar celestial. Un lugar donde puedes ver a tus seres queridos que ya partieron. Los vamos a ver en cuerpos glorificados, hermano. Por eso yo estoy tan contento cuando mi Dios me lleve allá. Dice ya Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Yo veré a mi abuelo, veré a mi padre terrenal, a mi padre Norberto Reséndiz. Yo veré a mi madrecita que le besaba sus manitas, que le podía cortar sus uñitas. Veré a mi amiga, mi madre, hermanos. Ella piscaba fresas cuando mi padre nos dejó un tiempo y mi mamá traía un pantalón y traía una falda y un suéter y un rebozo y un sombrero. Y yo chiquillo iba y me decían, tu mamá viene atrás. Y veía, ¿por qué todas eran igual? Tu mamá viene atrás. Y ella me traía mis fresas, hermano. Y con su molcajete me las apachurraba y me echaba azúcar. Eran unos terrones, no era azúcar en polvo, era terrones. Y yo era el niño más feliz. El niño más feliz porque sabía que ella se levantaba a las 4 de la mañana. Cuando yo me levantaba ya no la veía, pero yo esperaba el día, porque era como un animalito solamente en el rancho. Y esperaba a las 6 de la tarde cuando venía un camión y todas las mujeres bajaban. Y yo decía, allá viene tu mamá. Y yo corría y ella me entregaba mis fresas. Yo la voy a ver, hermanos. Si alguien muy querido ha partido de ti en estos días, en estas semanas, yo te digo que en Cristo Jesús tenemos esperanza de vida eterna. No lo has perdido, hermano. Es una separación momentánea. Es una separación momentánea, hermano. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cristo es la resurrección. Aunque esté muerto, vivirá, hermano. Los veremos allá. Y yo seguiré amando a mi mamá, amando a mi papá, amando a mis hermanos en carne que se murieron antes que yo. Ahora tenemos confianza de acercarnos al Padre a través del sacrificio único y perfecto de Cristo Jesús. Ahora tenemos seguridad y confianza, hermanos. Ahora yo me arrodillo con gusto y me humillo ante mi Dios porque yo sé que Él me va a levantar. Ahora conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Y si el Hijo del Hombre los libertare, seremos verdaderamente libres. Ahora comprendo perfectamente el misterio de la fe, que Cristo me ama y se entregó a sí mismo por mí, diciendo, ahora anda en humildad y misericordia.
Ahora perdona, ya no andes en vanagloria, soportando los unos a los otros, sometidos como en el Señor. Ya no te embriagues, ya no chupes, ya no te embriagues, hermano. Dice la palabra que el vino es disolución del Espíritu Santo. Ay, pues me echo unas de vez en cuando. Dice la palabra que ni siquiera sidra. ¿A mí me vas a quitar la sidra? Lo dice la palabra, hermano, que la sidra es, ¿qué? Alborotadora. La sidra es alborotadora. Ya no te compres tus 6, hermano. Ni vayas porque son las 10 y ya cerraron. El vino es disolución del Espíritu Santo. Puedes tenerte una noche aquí de victoria y Dios te ha tocado y vas, ahora sí, me toca mis 6 porque ya me eché las 2 horas allá en el culto y ahora para cerrar la noche, para descansar, me voy a echar mis 6. Nada más una. Hermano, dice que un poco de levadura, ¿qué? Hacer entonces nueva masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y la sidra es alborotadora. Entonces, hermanos, dice la palabra, todo lo que hagamos, ya sea que comamos o que bebamos, todo hacerlo, ¿para qué? Para el Señor. Todo lo que hagamos, ya sea que bebamos o comemos, debemos darle gloria a Dios. Tratando de hacer obras para llegar al Padre sin que, porque ya entonces debemos hacer, hermano, frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento, hermano. El que roba, hermano, fue un clip. Me traje la pluma de la empresa. Robar. Hermano, me traje esta hoja que ya no la querían. Robar. El que roba, ¿qué dice? Ya no robe más, sino trabaje. ¿Para que se haga rico? No. Trabaje para que nada le falte. No. Trabaje para qué? Para que comparta, le dé a los que no tienen. Cuando yo vi esta palabra, ese es el significado del trabajo, para compartir con los que no tienen. Ok, Señor, gracias, Padre. Ahora tu confianza no debe estar puesta en la economía. Que si la Bolsa Mexicana de Valores cerró con 2 puntos menos 0. Que si el cierre del último trimestre, porque fue boletín informativo de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda. Hermano, ¿tu confianza está en la Secretaría de Hacienda? ¿Está en la Bolsa Mexicana de Valores? Si ni siquiera tienes ahorros. Tu confianza debe estar en Dios. ¿Qué no dice Dios? El Señor es mi pastor y nada ¿qué? El Señor es mi pastor. Entonces, hermano, cuando la gente te dice, oye, hermano, ya viste que está muy fea la cosa, ya mataron acá, ya mataron acá, no los escuches. No los escuches, hermano. Antes ponte a orar. Dice la palabra que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Hay gente que trae en el bolsillo, aparte de la revista Así Soy y qué, y Traileros y el libro vaquero, trae un recorte de los matados, de los asesinados, hermano. ¿Realmente ahí está tu confianza? Si mi pueblo se humillare, y estoy hablando del pueblo cristiano, y gente que va, escucha un chisme inmediatamente, ya supiste, hermano, ya supiste, no te enteraste.
El Salmo 4:7 dice, y hay los cristianos envidiosos, porque a él sí, a mí no. Él ni siquiera conoce de Cristo, porque a él sí, a mí no. Mira cómo los trata, porque a él sí, a mí no. Dice la palabra, hermanos, si no sabes, se lo digo. Salmo 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando en ellos abundaba su vino y su mosto. En ellos abundaba quizás riquezas. Tú lo ves que aparentemente están celebrando, pero por dentro están solos. Tú diste mayor alegría a mí que a la de ellos, hermano. Tu casa, hermano, se respira tranquilidad, se respira amor, se respira tranquilidad, ¿verdad? Yo puedo ir a unas casas de mis hermanos y puedo sentir. Ahora Cristo Jesús, estando en el camino, nos dice, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola ley, la ley del Espíritu de vida. Un solo Dios, el Padre, un solo Señor Jesucristo. El Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores. ¿Sabes para qué? Para perfeccionar a los santos. Esto es a nosotros, para perfeccionarlos y hacer un cuerpo muy edificado en el Señor. Ahora, hermanos, sé cuál es mi propósito. Llegar a la unidad de la fe, llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, despojándome del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, dice la palabra ahí en Romanos 12:2, no te conformes, no te acomodes, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Todas las cosas, hermano, te ayudan a bien. Quiere decir que tú seas el reflejo de Dios. Ya no en chismes, hermano. Ya no en chismes. Ya no en falsos testimonios. Ya no andes en chismes, hermano. Dice la palabra que el que alguien se involucra en un pleito ajeno es como agarrarle las orejas a un perro. No te metas en lo que no te interesa, hermano. No andes en chismes. ¿Sí? No andes en chismes. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Ya no digas que el hombre es la cabeza de la mujer, pero la mujer es el, ¿qué? Cuello. ¿Sí o no? Qué tristeza, hermano, cuando se escucha eso. Pues sí, mi viejo dice que él es la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza que se vive en ese matriarcado. Qué tristeza. Dice la palabra, las casadas estén sujetas. ¿A quiénes? Las casadas estén sujetas. ¿A quiénes? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Cuando tú vas con un varón y dices, pues déjame preguntar a mi esposa a ver qué dice. Puedes consultar, no digo que sea malo, pero que la decisión la tomes tú, hermano. Tú eres el varón. Tú eres el varón. Levanta la mano los varones que hay aquí. 1, 2, 3. ¿Nada poquitos? 1, 2, 3. ¿Solamente 3? Di, yo soy el varón. Con fuerza, hermano. Yo soy el varón. Yo soy el varón. Yo soy el varón. Y de mí procede la mujer, del varón procedió la mujer. Y no, el varón no procedió de la mujer, porque primero fue hecho el varón, y de la costilla del varón procedió la mujer. Ahora maridos,
Ahora vamos con los maridos. Marido, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, no la trates con desprecio. Maridos, no las trates con desprecio. No la ningunees. Dale el lugar que se merece. Trátala como vaso frágil. Trátala bien. Dice la palabra: oye, pero no la entiendo. No te dice que la entiendas. Te dice que vivas sabiamente con ella. Y que la ames. Maridos, vivan sabiamente con ella, dando honor como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Para que tus oraciones, marido, no sean estorbadas. Quizás estás haciendo todo bien, pero te falta una cosa. No estás tratando a tu esposa como vaso frágil. No la estás amando. Y dices: ¿por qué mis oraciones rebotan? Porque no estás tratando a tu esposa bien. Trátala como vaso frágil. Ahora los hijos, levanten la mano los que son hijos aquí. Obedecer al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, nos trae justicia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya concluyendo, hermano, y lo más fuerte, que tus palabras, hermano, sean manantial de vida, sean que la gente quiere escuchar y no sean caño de drenaje. Que no salgan palabras podridas de tu boca, hermano. Hay hombres que en 2, 3 frases dicen 10 maldiciones. Y qué triste y qué doloroso escuchar ahí. ¿Sí? Ese niño rural que fuera yo y que decía muchas maldiciones, cuando yo llegué a la luz verdadera dije: qué horrible se escucha eso. Qué feo se escucha. ¿Y sabes por qué dicen maldición? Porque tiene una carencia de lenguaje. Porque no hay otra palabra para sustituirla. Que tus palabras sean manantial de vida. Voy a pedir a los hermanos de alabanza que pasen. Hermano, renueva tu mente a través de la palabra. Dice la palabra: porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabes qué es el tuétano, hermano? ¿Qué es el tuétano? Lo que está dentro del hueso. ¿Sí? Hasta ahí llega cortante poderosamente la palabra. No te embriagues con el vino. Si nuestros hermanos pueden ayudar, estamos cerrando. No te embriagues con el vino, en el cual hay ¿qué? Disolución del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padres, no provoques a ira a tus hijos, antes ámalos, crearlos en disciplina y en amonestación del Señor. Empleados, honren a sus patrones, no sirvan al ojo, no mientas, no robes. Empleados, jefes, págale bien a tus empleados, págale las horas extras. No le robes tampoco. Sé justo. Hermanos, todo lo que hagamos, ya sea comamos, bebamos, todo, hagámonos para la gloria de Dios. No estamos en una batalla. No, hermano, no estamos en una batalla. Para nada. Estamos en una guerra, hermano. Una guerra espiritual. Una batalla es un suceso aislado solamente. Tú estás en una guerra espiritual. En una guerra espiritual, hermano. En una guerra espiritual, hermano. Así es que esfuérzate. Sé valiente. No temas, dice.
porque yo estoy contigo, dice el Señor. El Señor está con nosotros. No temas ni desmayes. Y si a ti te ha tocado la palabra, ven en este momento aquí y ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Pasa ya. Hoy es el momento. Hoy es el día. Pasa ya. Nadie te va a juzgar. Cristo Jesús no vino a condenar. Y yo soy el primero en que yo estoy aquí, a los pies del Señor. Pasa ya. Pasa. Pasa y ponte a cuentas con el Señor. Pasa en este momento. Y Señor, he fallado, pero quiero ponerme a cuentas contigo. Señor, he robado, pero quiero ponerme a cuentas contigo. Señor, he engañado, pero quiero ponerme a cuentas contigo. Gracias a nuestros amigos de Facebook que estuvieron con nosotros. Pasa ahora en este momento.